7:20 de la mañana. Ya está con nosotros en línea nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de Mar Gómez. Ella es doctora en física y meteorología en eltiempo.es, para hablar además sobre el estudio que dice que las erupciones solares tienen una causalidad sobre los movimientos telúricos en la Tierra. Esto todavía no se ha comprobado del todo, pero los primeros estudios pues parecen apuntar en esa dirección. Mar, buenos días y bienvenida a Real Caimanera. Te saludamos César Kensen y Antonia Bellás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por acompañarnos a esta hora y bueno, bienvenida a nuestro programa, Mar, para empezar a hablar de este tema, ¿no? Claramente es un contenido muy específico, es un tema científico que uno va a tratar en la medida de lo posible en esta entrevista de llevar de la mano a quienes nos escuchan para entenderlo. Así que bueno, ¿quién mejor que tú para darnos un pequeño resumen, una síntesis de lo que pareciera que están descubriendo en estos estudios? Sí, a ver, como dices, es verdad que es un tema complejo, pero bueno, yo creo que se puede entender, la ciencia siempre puede ser muy divulgativa y básicamente este es uno de tantos estudios en los que se ha analizado el efecto que tiene nuestro Sol sobre los movimientos sísmicos, en este caso los terremotos. Se ha publicado este mes en Scientific Reports, en Nature, y lo que muestra es una evidencia sobre que estas erupciones que se producen en el Sol y que ahora os contaré por qué se producen, podrían estar relacionadas con la ocurrencia de terremotos masivos en la Tierra. Nuestro Sol, nuestra estrella, sabemos que tiene una cierta actividad, ahora está muy tranquilo, está en un momento de pausa, pero puede liberar mucha energía constantemente. Lo hace en forma de viento solar, en forma de lo que se llama eyecciones de masa coronal, que es un término muy específico, pero para expresar pues ese desate, ¿no?, de su energía que se produce en el Sol, o también con el envío de partículas muy energéticas, incluido por ejemplo los iones y los electrones. Todo esto se desliza y viaja a velocidades muy altas hasta llegar a la Tierra cuando interactúa con nuestro campo magnético. De hecho, puede afectar a satélites artificiales, a telecomunicaciones, ya ha ocurrido alguna vez. Recordamos, por ejemplo, un evento pues con una supertormenta solar que hubo en 1859 que destruyó en aquel entonces las telecomunicaciones que eran por medio del telégrafo. Los terremotos sabemos que son muy difíciles de predecir, ¿no? O sea, es uno de los fenómenos naturales que realmente más pánico causa precisamente pues por se escapa de nuestro poder, ¿no? No podemos predecirlos. Y en este estudio lo que han intentado es vincular pues esas explosiones que se producen en la superficie del Sol precisamente pues con esas eyecciones de masa coronal que no son otra cosa más que esa liberación de partículas que siguen a las erupciones solares. Y ellos han visto una correlación. Han visto que cuando había cierta actividad solar, en las siguientes 24 horas posteriores, lo que ocurría es un aumento en la cantidad de terremotos por encima de la escala 5.6 en la escala Richter. Esto también pues ha generado muchísima controversia, ¿no? Porque la mayor parte de los estudios anteriores aplastaban totalmente estas teorías. También ha suscitado muchas críticas porque muchos investigadores dicen que la correlación quizás no es demasiado robusta al ser una relación puramente estadística. Pero bueno, los científicos que han hecho este trabajo, la verdad es que afirman que la probabilidad de que estén observando eso por casualidad es muy muy baja, menos de 1 entre 100.000, y además afirmaron que pudieron comprobar que los terremotos de todo el planeta estaban correlacionados los unos entre sí. Así que bueno, yo creo que es un tema complejo que realmente pues Claro. abre una nueva puerta a investigación, ¿no? Pero que es interesante. Sí, claro, y acercarnos un poco más a entender no solo el universo como tal, sino nuestro planeta, que todavía hay muchísimos misterios. Esto me lleva también a la pregunta, Mar, que quería hacerte. Estas erupciones del Sol, estas eyecciones que nos comentas, ¿son de alguna forma perceptibles por nosotros los humanos o no? Porque me preocupa que en algún momento le estemos dando la razón, aun cuando tanto le discutimos a todas esas señoras de vecindad que decían, es que cuando hace calor va a temblar, muchachos, váyanse para la casa. Entonces uno no sabe ya si darle la razón o no. Sí, a ver, nosotros podemos, y de hecho se monitoriza el Sol constantemente. El Sol pasa por un ciclo de 11 años, que es el ciclo de actividad solar, en el que pasa por máximos y mínimos. ¿Cómo podemos saber cuándo el Sol está más o menos activo? Pues cuando detectamos la presencia de manchas
en el Sol. Cuanto más manchas, mayor número de manchas presente el Sol, que no son otra cosa que campos magnéticos, pero nosotros lo vemos como manchitas, más activo estará el Sol. Tiene un ciclo de 11 años y ahora incluso pues estábamos hablando de que podríamos estar entrando en el siguiente ciclo debido a la baja actividad solar. Es verdad que se intenta correlacionar mucho la actividad del Sol, pues por ejemplo, con cambios climáticos, en este caso con los terremotos. Ahora mismo, por ejemplo, con el calentamiento global, pues no podríamos relacionarlo porque el efecto de los gases de efecto invernadero es de sobra muchísimo mayor que cualquier actividad que el Sol pudiera ejercer sobre un cambio climático. Pero en este caso, este sería como el último estudio o de los más importantes que se ha realizado en este aspecto, y bueno, ellos mismos también plantean el hecho de que tienen que seguir investigando y ahondando en este tema porque es una primera aproximación. Mar, ya que hablamos de este tema y después de leer tu hilo de Twitter y algunas otras informaciones, me llamó la atención el rol que podría jugar en todo esto el cuarzo, ¿no? Que sabemos que es un material presente en las rocas terrestres. A mí al menos me hizo recordar a unas formaciones que hay al sur de nuestro país, en Venezuela, los Tepuy, no sé si lo has escuchado, que son una de las formaciones terrestres más antiguas del planeta, y que además hay mucha presencia de cuarzo allí. Entonces, claro, tratando de pensar en un ámbito local, uno dice, bueno, si el cuarzo y si estos estudios están en lo correcto, puede aumentar las probabilidades de que esto suceda. Oye, tal vez al sur de Venezuela puede haber problemas en ese sentido, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco del cuarzo y cómo podría agravar esta situación? Porque tengo entendido que ellos captan el cuarzo, este material capta los pulsos electromagnéticos. Sí, efectivamente, ellos, de hecho, la explicación que atribuyen a esta correlación entre la actividad solar y los movimientos sísmicos es el cuarzo, un material muy abundante en las rocas terrestres y que puede generar pulsos eléctricos en un fenómeno que se conoce como el efecto piezoeléctrico. Ellos creen que eso podría ayudar a desencadenar movimientos en las fallas, ¿no? Y esos movimientos tectónicos. Es una hipótesis, la tienen que comprobar de hecho, pero es la explicación que ellos están atribuyendo a esta posible correlación existente pues en esa actividad solar y esos terremotos. En cualquier caso, también especifican que no porque una región tenga más presencia de cuarzo podría experimentar más movimientos sísmicos, sino que sería como una combinación, ¿no? Como una unión de todo lo que hay en el planeta que podría ayudar e interactuar con esa actividad solar. Claro, entiendo. Oye, de verdad, Mar, gracias por todas las explicaciones que nos estás dando. Yo creo que, pues, no solo aclaraste muy bien el punto, sino que nos dejas en evidencia de lo poco serio que es este programa, Anthony. De nuestra ignorancia y desconocimiento. Sí, vale. De todas formas, te agradecemos. Nosotros básicamente decimos eso. Ay, hace calor, va a temblar. O sea, imagínate tú, Mar. Qué vergüenza contigo. Y todo el bagaje científico que eso implica. Mar, muchísimas gracias por tu tiempo, también por la gran pedagogía, por la disposición a explicar, por la paciencia. Y bueno, seguiremos atentos a este tema porque yo creo que es muy apasionante, ¿no? Sobre todo cuando alguien como tú que maneja esta información día a día nos abre esa puerta hacia el conocimiento y poderlo entender de mejor manera. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, para mí es un placer, así que bueno, pues ya sabéis dónde estoy para hablar de ciencia. Gracias. Seguramente, muchísimas gracias. Escuchamos a Mar Gómez, doctora en física y meteoróloga de eltiempo.es. Hablamos sobre el estudio que habla también en la misma medida sobre la hipótesis de que las erupciones solares tienen que ver o están directamente relacionadas con los movimientos sísmicos en el planeta Tierra.